comencé trabajando desde niño prácticamente, no trabajando, supe de él cuando yo tengo 83 años. Y cuando empecé en mi casa a los 5 o 6 años, eso fue en la época del 46 en adelante, en mi casa se fundó Copey, en Charallave. Mi papá fue de la primera directiva de Copey en ese tiempo, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial en el 45. Y Daniel Scott Cuervo, que después fue gobernador de Miranda y ministro de Agricultura, él llegaba a mi casa porque él tenía una novia en Charallave, que es su esposa, después fue su esposa, ya falleció, y él llegaba a mi casa, él se quedaba en mi casa con mi papá y llegó a ser compadre de mi papá. Y en ese tiempo, Luis Herrera ya estaba, en ese tiempo empezó la dictadura, después del 48, 49, 50. Y en mi casa se hablaba mucho de los exilados y de los presos políticos de aquel tiempo. Y había, en Charallave había mucha acción democrática, porque en Charallave toda la familia de doña Teotiste Arocha de Gallego, que había sido primera dama, en eso hacía poquito, porque en el 48, esposa de Rómulo Gallego, y toda la familia, a mí me creó una Arocha también allá, o sea, familia de ella, prácticamente era como mi tía abuela. Y se hablaba mucho de eso, y había una personalidad que estaba con Luis Herrera en Madrid, ya exilado, un muchacho también, llamado Humberto Egui. Y en ese tiempo había un famoso torero que se llamaba Joselito Torres, que era de Charallave, y había otro que se llamaba César Girón, familia de César Perdomo Girón, muy amigo de Luis Herrera, y Alfredo Sadel. Ellos tres traían el Tiela, que fue un periódico que fundó Luis Herrera en esa época en Europa, que se llama Triángulo Informativo Europa Latinoamérica, Tiela, y lo metían de contrabando en Venezuela, esa personalidad de Charallava, y se hablaba mucho en mi casa de ese entonces. Después, esa era la etapa que yo digo de niño. Después yo tuve conocimiento de lo era, cayó la dictadura, yo me fui a estudiar para Los Teques, el Liceo San José de Los Teques, y allí tuve contacto con un gran amigo de la JRC, comencé a ser político ya a los 14, 15 años, y fui presidente del Centro de Estudiantes del San José de Los Teques, y teníamos mucho contacto con la gente de Los Teques, Juan Carlos Brand, y Juan Carlos Brand llegó a ser senador por cierto, suplente de José Antonio Pérez Díaz, que fue presidente del Congreso después, como senador. Y en ese tiempo teníamos contacto con gente que iba mucho a dar conferencias allá, Rodolfo Cárdenas, Caldera, Aristides Calvani, Luis Herrera, José Antonio Pérez Díaz, iban al liceo de nosotros a darnos conferencias sobre la democracia cristiana y todo lo que venía pues en el país. Después con Luis Herrera seguí en contacto, ya me metí en la Universidad Central, estaba en la época de la guerrilla, muy fuerte, y teníamos mucho contacto con Luis Herrera porque él, hubo el problema de la juventud, estaba Nixon vino a Caracas, hicimos una manifestación, el partido nos prohibió que fuéramos a esa manifestación contra Nixon, le prohibieron a Joaquín Martasosa que fuera a un programa de televisión en el Canal 4, y no le hicimos caso, y lo llevaron a los tribunales, creo que hasta no lo querían votar en ese tiempo, el Copaya, Joaquín Martasoso, que hoy en día es uno de los grandes poetas nuestros. Trajeron a Osvaldo Álvarez Páez Maracaibo para encargarse de la JRC Nacional, en donde estaba Don Vivas Terán, que era el secretario general, también lo sacaron de la juventud por esas cosas que hacíamos nosotros. En la época fuerte de la UCB, y teníamos mucho contacto con los Herrera para irlo a consultar, a llevarle a pedirle que no nos votaran del partido, ese tipo de cosas. Y después ganamos las elecciones, vino el proceso de Caldera, la campaña electoral. Yo me pongo a trabajar ya como estudiante y con las luchas universitarias, que eran unas luchas fuertes, con el Partido Comunista y el MIR, porque Acción Democrática, la Juventud de Acción Democrática, se fue a la guerrilla y fundaron el MIR. Y se queda prácticamente la Juventud Copellana, que era la que manejaba, la que le hacía frente a los guerrilleros y a la Juventud Comunista y al MIR en la universidad. Y logramos conquistar mucho después la Federación de Centros Universitarios, y teníamos mucho contacto con los Herrera en ese tiempo, pues.
Después llegamos a las elecciones en el 1968 y como yo había trabajado en la Comisión de Administración Pública en materia de clasificación de cargos, organización y métodos, etcétera, tenía bastante conocimiento de eso. Me fui a trabajar como director de personal, subdirector de personal del Ministerio de Hacienda con el doctor Tinoco, que era el ministro de Hacienda del presidente Caldera. Ahí tuve los 5 años. O sea, era un cargo muy nacional de mucho trabajo, porque teníamos que trabajar con las aduanas, con los puertos, los portuarios. Lo que hoy en día el Instituto de Puerto lo teníamos allá, lo manejaba yo. Puertos, aduanas, rentas, ventas de estampillas, autopistas, pues todo lo que es la recolección de peajes de autopistas, todas esas cosas se manejan hacia superintendencia de banco, superintendencia de seguros, y tantas de esas cosas lo que es licores, la renta de licores. Y ahí, por cierto, en ese trabajo teníamos mucho contacto con Luis Herrera porque él estaba en el Congreso y estaba José Miguel Uzcategui y la Comisión de Finanzas para los asuntos de presupuesto. Y Lugarara siempre estuvo con nosotros ayudándonos y dándonos consejos, sobre todo en la parte del interior, etcétera, etcétera. De ahí termina, gana Carlos Andrés las elecciones, el- sale Caldera de las elecciones y nosotros tenemos que salir del gobierno. Y yo sigo en contacto porque la oficina del Ministerio de Hacienda quedaba a 2 cuadras del edificio Visconti, donde estaba Luis Herrera en el centro de Caracas. Y ahí teníamos un comando con César Perdomo, José Luis Zapata, Antonio Heredia y yo. Estábamos los cuatro, y Leonor de Mirabal. Estábamos los cuatro allí y de ahí empezamos a salir al interior. Yo lo acompañé a muchas giras, siempre estuve al lado de él, ayudándolo. Y yo ayudándome de él, porque andar con Luis Herrera era para mí como andar con Dios, porque yo aprendía mucho con todas las cosas que él nos daba, la humildad que él demostraba, la amistad y lo que él hacía con la gente, los compadres que él tenía en todas partes, lo que comía, todas esas cosas yo fui aprendiendo a ser realmente humilde con él y estar al lado del pueblo. Y lo seguí acompañando hasta que le celebramos, por cierto, en ese tiempo, en ese lapso de gobierno después de Caldera, los 50 aniversarios, sus 50 años, que fue el medio cupón que la hicimos en el Hilton, en esa gran cena, que fue una cena de la unidad, porque él tenía en su cabeza una cosa que después, yo no sé si José Antonio se recuerda, que crezca el montón. Eso fue un afiche que sacamos y él decía la unidad y que crezca el montón. Si ya somos un montón detrás de Luis Herrera, bueno, que crezca ese montón. Y ese fue un afiche que se publicó en todo el país. Y ahí seguimos avanzando con la cena de medio cupón, que fue una cena de la unidad, que asistieron todos los políticos. Asistió desde Jovito Villalba, pasando por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Toda esa gente, todos esos grandes líderes de otros partidos fueron yo no sé si burlar Pietro. El único que no fue, por cierto, fue Rafael Caldera. Yo no sé si estaba enfermo o por otra, pero de los grandes eh, próceres de ese momento fueron a esa cena. Y ahí salimos nosotros a conquistar el partido, ganamos la convención con Pedro Pablo Aguilar, una cosa que se llamó el Herrero Pablismo, Herrero Pedro Pablo, Herrero Pablismo. Y de ahí conquistamos el partido con la Secretaría General y después hicimos un gran evento en el Poliedro de Caracas, que fue donde se aprobó las bases de gobierno y se demostró que era la unidad. Y por cierto que en ese acto estuvo José Antonio Pérez y creo que lo clausuró Luis Herrera, por supuesto que era el candidato, y el doctor Rafael Caldera fue cuando lo apoyó por fin públicamente en esa convención. Y todos los demás, el Partido Unido salió a conquistar la campaña electoral con una cosa que se llamó Luis Herrera arregla esto. Era una de las consignas que deben haberlo conocido ustedes. Y de ahí para adelante llegamos a Miraflores. En Miraflores lo acompañé en el Ministerio de Fomento como viceministro y a veces encargado del Ministerio de Fomento. eh, y lo acompañé en la Corporación de Mercado Agrícola, lo acompañé en el Ministerio de Turismo. De todos esos cargos que yo tuve, hoy en día son como 8 ministerios: turismo, puerto. El actual gobierno los ha picado como en 7, ese ministerio que nosotros manejamos. Se podía manejar con un solo ministerio. Después que salimos de la
del gobierno, pues no, seguí con él en una oficina que estaba en Sabana Grande. Y por cierto, le celebramos un cumpleaños en Los Caracas, que no recuerdo la fecha, ni qué edad cumplió en ese tiempo, que fue toda Caracas. Yo debo reconocer aquí que los autobuses que usamos, mucha gente colaboró en eso. Llevamos como 30 autobuses, 40 autobuses llenos de personas y carros. Los Caracas se llenó. Eso fue un domingo entero de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una gran fiesta de cumpleaños que le hicimos en esa época, después de los 50 años. Después hicimos otra cena, pero ya no, yo eso fue antes de la campaña electoral, que recuerdo yo, bueno, que le recordarlo para la historia, que fue en el Tamanaco. Yo nunca en mi vida había visto las Mercedes y todas las autopistas y todo eso trancado por la tanta. Yo creo que en el Tamanaco no se ha hecho una cena con tanta gente, ya en campaña electoral. Qué bueno resaltar. Mira, anécdotas. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo lo acompañaba a veces a hacer gira para el interior en el avión. Él siempre carga un libro, le gustaba mucho estudiar, leer, etc. Y siempre estaba absorto en su lectura. Y en el avión yo generalmente iba al lado de él y yo me hacía el loco y me iba a otro puesto para que otra gente que quería hablar con él, yo la iba cambiando al y se me calentaba y yo quiero leer mi libro. Se le sentaba la gente al lado a preguntar, para que estamos en campaña, le decía yo. Y entonces él después se reía y decía, tienes razón, tienes razón. Otro día que recuerdo, fui a Valera a acompañarlo en la mañana, fue muy temprano, muy de madrugada, y lo fuimos a la casa, nos encontramos en la casa en La Herrereña y nos vamos de madrugada oscuro. Y llegamos al aeropuerto, nos montamos en el avión y llegamos a Valera. Cuando llegamos a Valera, a él los compañeros lo agarran y se lo llevan en un carro y a mí me montan en otro y me llevan por otro lado. Cuando me monto en el carro, los compañeros me preguntan, ¿qué le pasa a Luis Herrera en el pie? Y yo digo, no, no tiene nada. Yo no sé. No, porque es que carga un zapato de otro y otro zapato. Entonces, después, después nos volvimos a encontrar como a la 1 de la tarde, que nos encontramos caminando en un barrio, porque nos llevaron a varios desayunos y a mí me llevaron a otro desayuno. Y me pregunté, me pone la mano por aquí y me dice, ¿qué te parece? Digo, muy bueno, lo que pasa es que un amigo mío debe tener callo en los pies porque está usando zapatos nuevos. Mira, nadie se dio cuenta que no va a llegar. Era que cargaba, se salió en madrugada y se puso otro zapato. Después, otro día me echó un cuento muy bueno de que él estaba en, en Puerto Ordaz en un acto y los periodistas toditos estaban con las cámaras así porque le habían puesto una taza, le habían puesto maní, galletas y Toronto. Y entonces él agarraba el Toronto, pero no se lo llevaba a la boca, agarrándolo. Y todo el tiempo oyendo discursos que eran fastidiosos. Los discursos eran fastidiosos y me distrae con los periodistas, con el Toronto, y no me comí ninguno, porque no comí Toronto. Sí. Después otra anécdota. Bueno, cuando viajamos a veces me decían, no, no vamos a ir para Caracas, vámonos para Naiguatá a comer un sancocho de pescado debajo del puente. En la entrada de Naiguatá hay una bombita que está escondida allá abajo y debajo de ese puente, ahí nos metíamos y eran amigos de él, compadre, el señor de ahí, el amigo, aquí llegó Luis Herrera y le preparaban su sancocho. No sabía que andaba por ahí, sí, aquí está. Ese tipo de cosas son los que nos fueron dando. También estuve haciéndoles cosas, eh, yo diría que es más o menos secretas, pero de actividad gubernamental y gente amiga de él. Cuando se murió el presidente Roldós, y se mató en un avión en Ecuador, yo fui allá a hacer una misión que estaba la cosa complicada en Ecuador, porque el hermano de Roldós tenía ganas de tomar el poder y querían los militares y estaba Juan Hurtado, que había sido es amigo de Luis Herrera, estaba encargado de la presidencia porque era el vicepresidente. Allá estuve yo como una semana y, y, y le trae un informe bastante. Por cierto, que en ese informe, uno de los resúmenes que le dije, presidente, yo creo que en Ecuador las cosas van bien, creo que van a salir bien, se van a resolver los problemas. Donde vengo angustiado es que me paré en Bogotá a saludar al embajador, ¿no?, que estaba allá, mi amigo nuestro, ahorita le digo el nombre, que no estaba el embajador, me quedé con la señora, pero tuve la oportunidad de hablar con mucha gente en Bogotá y me vine con una impresión horrible. Le dije, presidente, estoy angustiado con lo que acabo de ver en Colombia. Estaba comenzando el problema de la droga y el problema de las cosas, ¿no? Eso fue el resumen de la vida. Por cierto, que cuando yo le fui a la casona esa mañana siguiente, eso creo que fue un lunes o un martes, a entregarle los informes de ese viaje, se robaron, creo que 2 aviones de Venezuela.
se los llevaron para Cuba. Y esa mañana se quedó él, me quedé yo con él ahí en la casona, no salió de la casona y manejó toda la crisis que se armó con los aviones por el teléfono. Y recuerdo que varias veces Gonzalo García Bustillo, que era el que manejaba la cosa allá en Miraflores, lo llamaba y le dice, mira, y que Fidel lo que quiere es hablar contigo. Ese muerto es tuyo, ese es de Fidel. Yo con ese señor no hablo. Y nunca habló con Fidel. Y quiero decirle a ustedes, a los muchachos jóvenes que puedan oír esto, de que es una necesidad estudiar la historia que nosotros vivimos después de Pérez Jiménez y antes de Pérez Jiménez, con la democratización del país. Tienen que estudiarla, porque Venezuela necesita de la gente joven que en estos valores que han existido en Venezuela, desde Rómulo Gallego, Caldera, Ular Pietri, Luis Herrera, Carlos Andrés mismo, que está reivindicado, porque hay cosas buenas y hay cosas, todos los hombres tenemos cosas buenas y cosas malas, y las cosas buenas hay que publicitarlas.